El día del Señor en la situación primitiva del hombre. Bienvenidos a este espacio. Continuamos nosotros un recorrido sobre Romano Guardini en un libro breve pero de interés y cuyo contenido es muy profundo sobre historia y santificación del domingo. Entonces hoy nos encontramos en el día del Señor en la situación primitiva del hombre. Y iremos escuchando lo que Romano Guardini tiene para decirnos en este momento presente en el que por el uso del día del domingo, no quizás en su sentido más primigenio, más eh, profundo, en su sentido más adecuado, lo que hemos venido a vivir como el día del Señor, el día para Dios, en que se ha venido a convertir, vamos a ir descubriendo, vamos a ir desempolvando un poquito el sentido, como hemos hecho ya con los dos videos anteriores. Y dice así Romano Guardini: este día de descanso ha recibido por la revelación un carácter religioso. Se ha hecho día del Señor. Como tal, ha atravesado una historia que queremos poner a la vista a grandes rasgos. El Antiguo Testamento nos habla del sábado, el sabbat, con frecuencia y del modo más apremiante. Lo ha santificado con un estricto mandamiento y ha regulado su observación como unas leyes que entran hasta el detalle. Pero cuando aparece en estas, ya tiene detrás una historia. De esta no se da noticia expresa, sino que hay que leerla entre líneas en lo que dicen los primeros capítulos del Génesis sobre la situación primitiva del hombre, esto es, sobre el paraíso. Ahí se echa de ver que el día sagrado está en estrecha relación con la naturaleza del hombre. Cuando la reflexión cristiana pregunta por el paraíso, hace con eso algo diferente de cuanto el mito habla sobre la edad de oro o la leyenda sobre el país de Jauja. Más bien trata de comprender a partir de la revelación qué forma ha tenido la existencia humana antes de que la rebelión contra Dios ejerciera su acción destructora. Se puede decir que se persigue la idea que Dios tiene del hombre y de su existencia. Esta idea tiene una función indispensable para la comprensión del hombre tal como es hoy. La interpretación usual parte de la opinión dogmática de que hay que entenderle sobre los mismos presupuestos que los demás seres vitales. Cierto es que está construido de elementos más complejos, que es de estructura más complicada, que tiene detrás de sí más largo tiempo de desarrollo, pero en definitiva y en el fondo solo podría ser deducido de la misma naturaleza en conjunto, igual que los demás. A pesar de todos sus detalles correctos, el resultado de conjunto hace evidente que tal opinión dogmática es falsa. El observador que observe la claridad en su mirada nunca concederá que él sea ese ser que le muestra la imagen del hombre de la antropología naturalista, pues detrás del hombre, tal como es hoy, está, ante todo, el espíritu, que no puede ser derivado de ninguna naturaleza. Pero, además, ese ser determinado por el espíritu, llamado hombre,
antes de entrar en su historia inmediata, hoy en transcurso, tiene ya detrás otra historia anterior. Verdad es que no se puede precisar con tumbas y restos de culturas, pero un estudio realmente penetrante de su condición personal y social tropieza con elementos que dicen que el hombre, tal como nos lo muestra aún la más antigua fase accesible de la historia, ya ha pasado por otra fase que no solo tiene el carácter de la precedencia en el tiempo, sino el carácter de lo perdido. Esta metahistoria solo se pone en claro por la revelación, cuando ésta dice en qué situación estaba originalmente el hombre. Lo que significa el concepto bíblico de paraíso es esa situación. El hombre está hecho como imagen de Dios. A la pregunta de ¿en qué consiste ser tal imagen? El Antiguo Testamento no da ninguna respuesta teórica, sino que dice, el hombre es semejante a Dios en que es capaz de reinar sobre el mundo. Génesis 1:26. Este señorío no es soberano, sino otorgado. El hombre reina como lugarteniente de Dios. Ello se expresa, entre otras cosas, en la ordenación temporal que se da a la actividad humana. Los capítulos primeros y segundos del Génesis, un poema didáctico que no tiene nada que ver con problemas científicos del origen del mundo y de la vida, sino que más bien desarrolla ideas puramente religiosas, dicen, en la forma de una imagen, que Dios, como un gran artífice, cumplió su obra a lo largo de 6 días, pero el séptimo descansó. Igualmente, el hombre había de cuidar durante 6 días el jardín del Edén, esto es, el mundo, que se encontraba en la paz de la gracia y el amor divino, cumpliendo en él su trabajo. Pero el séptimo debía descansar. Con esto, el ritmo de que hablamos, la ley de la semana, queda enraizada en los fundamentos de la creación. Por un lado, aparece como una ley natural que brota de la esencia de la vida creada por Dios, pero por otro lado, también como ley religiosa que subordina el ejercicio de la soberanía del hombre a la voluntad del auténtico Señor. En la situación primitiva, pues, el descanso del séptimo día significa algo diverso que la ordenación del Antiguo Testamento. Allí, el trabajo no es todavía un yugo, como aquí. Lo que hace al hombre en los 6 días de trabajo es ejercicio de soberanía. Una soberanía que está en armonía con la voluntad de Dios. Y, por tanto, también con las ordenaciones de la naturaleza. Cumple su obra en la alegría del crear, entre cosas y energías que se adaptan dócilmente a su voluntad. La existencia en el paraíso no era ni la de un niño jugando, ni la de un favorito de las hadas en un cuento. El hombre debía crear una cultura, cuya riqueza y grandeza ya no podemos figurar, pero partiendo de una naturaleza que armonizaba con la voluntad, porque él mismo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, no necesitaba esa liberación del yugo del trabajo que hoy exigimos. El día del Señor, así, le traía ante todo esa renovación regular de sus fuerzas de que hablamos. Pero, prescindiendo de esto, le exigía que pusiera ante Dios la corona de su sabiduría. Se producía una calma,
una amplitud y solemnidad en la que se elevaba la majestad del auténtico Señor. El Sabbat primitivo era el día en que el hombre hablaba a Dios. No soy yo el Señor, sino tú. Lo que he creado no es obra mía independiente, sino servicio a tu obra. El contenido de aquel primitivo Sabbat era adoración y júbilo, verdad y sagrada belleza. Así, el ritmo entero de la semana tenía otro carácter que después, entre soberanía y adoración, entre la conformación creativa del mundo y su ofrecimiento a Dios. El paraíso no tiene nada que ver con esas interpretaciones histórico-filosóficas y psicológicas con que la época moderna destruye su esencia. Para no hablar de sus suciedades con que lo emborronan el semiarte y la pseudoliteratura. Era una situación llena de vida, de seriedad, de gozo y de nobleza. No podemos imaginarnos con suficiente grandeza al primer hombre, resplandeciente del poder que Dios le había dado sobre su obra. Pero no era un ser natural, sino persona, con la plena responsabilidad de la persona. Por tanto, no podía estar ahí simplemente e ir viviendo, sino que debía decidirse sobre si iba a ejercer su soberanía según su verdad. Esto es, en obediencia respecto al auténtico Señor, o, por el contrario, en rebelión contra Él. ¿En qué consistió la prueba y qué significó exactamente el árbol del conocimiento de que habla el Génesis? No podemos plantearlo aquí. En todo caso, son falsos todos los simbolismos tendenciosos que lo entienden como expresión de la mayoría de edad de la voluntad, de la libertad del conocimiento, la madurez de la sexualidad, etc. No fue otra cosa sino un signo de la altura de Dios, ante el cual tenía que decidirse el hombre. El hombre tenía que realizar todo, conocimiento del bien y del mal, es decir, toda forma y toda medida del desarrollo de sí mismo, pero en obediencia respecto a aquel que era sin más el bien, mejor dicho, el santo y que le había hecho lugarteniente suyo. Pero él no obedeció. Quiso reinar como solo le corresponde a Dios. Por eso ha echado a perder su soberanía y la ordenación de la vida ha quedado destruida. Un pequeño respiro y tratamos de hacer un recorrido breve sobre la densidad de este libro. Y comprendido denso de este apartado, el día del Señor en la situación primitiva del hombre, cuando leí otro libro de Romano Guardini, que es sobre la creación, sobre el Génesis, y es un libro en el que él desarrolla unos puntos muy interesantes, puesto que nos hace ver que el libro del Génesis no es, como lo hemos entendido, una literatura de la cual podemos extraer todos los inventos que ha hecho la modernidad, todos los inventos que han hecho los pensadores, a veces con buena intención, a veces con mala intención de propagación. Entiendo que también Romano Guardini ha hecho su esfuerzo y pudiera catalogársele, bueno, pero es un intento más. Romano Guardini desarrolla esto desde un sentido más, diríamos, adecuado, que le va mejor al tema, al libro, y es un análisis religioso del libro. ¿Qué quiere expresar? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la pedagogía divina de la narrativa del Génesis? Teniendo en cuenta que su sentir es un sentir ante todo religioso, que el sentir, y lo llega a decir en este breve texto,
no es ni científico, pues eso es más moderno, no es ni psicológico, pues también eso es más moderno, y no corresponde o no se corresponde con la pseudoliteratura, con la pseudo-religiosidad, con tantas ideas que son más propias de este tiempo, que son más modernas. Mientras que el libro del Génesis nos es dado como algo más antiguo y así la hermenéutica correcta debe quizás, o no quizás, debe retraernos un poco de la manera actual de pensar, de la manera convencional de pensar y tratar de recibirlo con la receptividad que él exigía desde el principio. Normalmente no nos entendemos, realmente no captamos las cosas como son porque nosotros las entendemos desde ¿qué me dice a mí? No, primero, ¿qué dice en cuestión? ¿Qué dice objetivamente? ¿Qué expresa? Y luego la subjetividad. ¿Yo cómo lo veo? ¿Yo cómo lo entiendo? Y es lo que en un sentido entendemos como diálogo, como un diálogo, como una formación de la conciencia ya por criterios muy personales, a veces cerrados, a veces positivos, puesto que para tener una buena conciencia hace falta tener buenos criterios. Todo esto haría falta en una correcta hermenéutica. Y sabemos ya el esfuerzo que se ha hecho sobre la palabra de Dios para una correcta hermenéutica. Pero la hermenéutica también es algo más moderno y a veces falsea en aras de sus puntos de concordancia o puntos a considerar o criterios, deja cosas muy importantes fuera, puesto que automáticamente nosotros nos ponemos categoría para recibir la realidad o recibir una expresión de la realidad, indudablemente la vamos a falsear. Hay que cuidarnos de eso con el libro del Génesis. Romano Guardini, que ya he hablado demasiado para traer a colación ese libro, en este libro sobre el Génesis, los primeros capítulos del Génesis, de los más difíciles, y hace un buen desarrollo. Eso sería ya tema también para otro libro que le invito a considerar, comprar y leer, buscar y leer, puesto que nos ayuda mucho para entrar en el misterio de la fe, para dialogar, para enriquecernos. Bien, entonces Guardini dice aquí: este día de descanso ha recibido por la revelación un carácter religioso. Se ha hecho día del Señor. Como tal, ha atravesado una historia que queremos poner a la vista a grandes rasgos. Ya Guardini lo dice, este libro no desciende del todo a particularidades, es un libro a grandes rasgos. Sobre este mismo tema, el Día del Señor en la situación primitiva habla, diría yo, más extensamente en el libro que ya les recomiendo, que es Los días de la creación o sobre el Génesis, meditaciones sobre el Génesis, creo que es el título propiamente. El Antiguo Testamento nos habla del sábado, del sábado. Entonces, aquí un punto importante. En la situación primitiva del hombre es el sábado. En la realidad judía es el sábado. Y en el Nuevo Testamento se vincula a esto de sábado, pero vamos viendo ya que en el Nuevo Testamento se centra en el domingo. Eso a considerar, aunque más adelante en los videos de continuación se aclarará este punto. Con frecuencia y del modo más apremiante, lo han santificado con un estricto mandamiento y regulado su observación con unas leyes que entran hasta el detalle. Y ya vemos ahí que habla de los judíos. Pero cuando aparece en estas, ya tiene detrás una historia. Y ahí ya va remitiendo a una historia antes del pueblo judío. Una historia antes de Moisés y el santificar la fiesta y el guardar el sábado. De esta no se da noticia expresa, sino que hay que leerla entre líneas en lo que dicen los primeros capítulos del Génesis. Entonces,
Esta parte a mí me gustó mucho desde el principio porque no lo veía, nunca oía hablar del sábado. Si me preguntaban sobre el sábado, de una vez iría uno a Moisés, pero no, no se habla expresamente, hay que leerlo entre líneas. En los primeros capítulos de esta no se da noticia expresa. Hay que leerla entre líneas en lo que dicen los primeros capítulos del Génesis sobre la situación primitiva del hombre. Esto es, sobre el paraíso. La situación primitiva, que es el título de este texto que hoy nos ocupa, es el paraíso. Se pudiera cambiar situación en el paraíso del hombre, pero el más bonito es situación primitiva del hombre. Es decir, el paraíso, remitirnos al paraíso. Ahí está la historia anterior al pueblo judío, descansa en el paraíso. Ahí se echa de ver que el día sagrado está en estrecha relación con la naturaleza del hombre. Si el libro del Génesis, de manera religiosa, de manera dada, nos quiere suministrar información sobre nosotros mismos, como de hecho lo hace, quiere ser revelación de Dios y lo que Dios nos dice a nosotros mismos sobre nosotros, ese diálogo que entabla Dios con nosotros, está en estrecha relación con la naturaleza del hombre. El sábado entonces está en estrecha relación con la naturaleza del hombre, porque el Génesis es expresión de esto que somos nosotros. Y el sábado no está fuera de esto. El sábado, y cristianamente debemos entender el domingo, día de descanso, sábado y domingo, si salimos un poquito de la manera convencional de hablar, el cristiano debe ver sábado, domingo como una misma realidad, sabiendo que el sábado se ha convertido en domingo, puesto que Cristo ha resucitado en domingo. Cuando la reflexión cristiana pregunta por el paraíso, hace con eso algo diferente de cuando el mito habla sobre la edad de oro o la leyenda sobre el paraíso de Jauja. Más bien, se trata de comprender, a partir de la revelación, qué forma ha tenido la existencia humana antes de que la rebelión contra Dios ejerciera su destrucción, su acción, destructora. Entonces, esto es muy importante. Más bien se trata de comprender a partir de la revelación qué forma ha tenido la existencia humana antes de la rebelión contra Dios ejercida su acción destructora. Se puede decir que se persigue la idea de que Dios tiene del hombre y de su existencia. Esta idea tiene una función indispensable para la comprensión del hombre tal como es hoy. Entonces, ese punto es muy importante. Se puede decir que se persigue la idea que Dios tiene del hombre y de su existencia. Entonces nosotros debemos entrar en eso, indagar sobre eso. Porque Dios, y aquí se podría decir, porque Dios tiene una idea, se persigue la idea que Dios tiene del hombre y de su existencia. Es decir, eso que Dios tiene sobre nosotros, en el libro del Génesis, entramos en eso, entramos a descubrirlo. Esta idea tiene una función indispensable para la comprensión del hombre tal como es hoy. La interpretación usual, ahí queda un poco abierto, porque esto es de mucha importancia. Esta idea tiene una función indispensable para la comprensión del hombre tal como es hoy. Tiene mucho que decir a la situación del hombre como es hoy. Como es hoy. Ya vemos que ahí habría que encontrar muchos otros libros para desarrollar un diálogo bastante edificante, porque esto queda abierto aquí, no se explaya en ese punto. La interpretación usual parte de la opinión dogmática de que hay que entenderle sobre los mismos presupuestos que los demás seres vitales. Esa es la forma en la que se nos pide que nos veamos en relación con las plantas, con los demás animales. El hombre es materia animada, materia igual que el perro, igual que el gato, pero el hombre es el hombre,
igual que el perro y el gato es el gato. Entonces se pone todo en una misma escala de valor. Cosa que cuando el libro del Génesis se nos habla, evidencia que no es así. Que no es así, porque hay una diferencia ontológica, hay una diferencia abismal. Claro, compartimos algo común, pero no somos iguales, no tenemos el mismo valor. De que hay que entenderle sobre los mismos presupuestos que los demás seres vitales. Cierto es que está construido desde elementos más complejos, que es de estructura más complicada, que tiene detrás de sí más largo tiempo de desarrollo, pero en definitiva, en el fondo, solo podría ser deducido de la misma naturaleza en su conjunto, igual que lo demás. Esa es la forma, ese es el discurso común sobre este punto, sobre qué es el hombre, sobre la idea que tenemos hoy del hombre. A pesar de todos sus detalles correctos, el resultado de conjunto hace evidente que tal opinión dogmática es falsa. Esta forma de ver al hombre hoy, evidentemente, es falsa. Pero como estamos solamente acostumbrados a cuestionar lo que nos dice la fe, a cuestionar lo que la virtud teologal de la fe nos dice y nos transmite, como solamente eso merece ser cuestionado y no la modernidad y no el pensamiento de los más actuales, creemos más sencillamente aquello. El observador que conserve la claridad en su mirada, y aquí hay un punto muy importante, el observador que conserve la claridad en su mirada, porque esto está perdido. Los pensadores han perdido la claridad en su mirada, nunca concederá que él sea ese ser que la muestra la imagen del hombre de la antropología naturalista. El observador que conserve clara la claridad en su mirada se va a dar cuenta de que ese ser que le muestra la imagen del hombre de la antropología naturalista nunca concederá que sea él. Es decir, ese ser del que habla, él no va a conceder que él sea él. Entonces dice, pues detrás del hombre, tal como es hoy, está ante todo el espíritu, que no puede ser derivado de ninguna naturaleza. Un punto en contra es ese. La naturaleza no puede, el espíritu no puede ser derivado de ninguna naturaleza. La naturaleza no crea el espíritu. Pero además, ese ser determinado por el espíritu llamado hombre, antes de entrar en su historia inmediata, hoy, en transcurso, tiene ya detrás otra historia anterior. Entonces el hermano Guardini nos hace ver que hay otra historia, y esta historia es la que el libro del Génesis, de manera religiosa, más que científica, más que literatura, trata de describirnos. Verdad es que no se puede precisar con tumbas y restos de cultura. ¿Por qué? Porque toda civilización, para más o menos tener validez, debe tener tumbas, debe tener restos arqueológicos que la evidencien. Si no, es solamente opinión. Como una conferencia que escuché por ahí, mito entre Troya, entre la poesía y el mito. Así más o menos sería, se pudiera catalogar o catalogarían esto. Pero un estudio realmente penetrante de su condición personal y social tropieza con elementos que dicen que el hombre, tal como nos lo muestra aún la más antigua fase accesible de la historia, ya ha pasado por otra fase que no tiene el carácter de la procedencia en el tiempo, sino el carácter de lo perdido. Entonces, hace ahí una descriptiva idea, tal como nos lo muestra aún la más antigua fase accesible de la historia. Ya ha pasado por otra fase que no solo tiene el carácter de la procedencia en el tiempo, sino el carácter de lo perdido. Entonces vienen esos anhelos del hombre, esas utopías del hombre, hacen en parte referencia a lo que ya se perdió, a lo que se tuvo y se perdió, y eso en parte es esa historia más antigua que la que
hemos recibido en datos y en hechos concretos de tumba y descubrimientos arqueológicos. Esa metahistoria, este término hay que ampliarlo, desarrollarlo, solo se pone en claro por la revelación. Cuando ésta dice en qué situación estaba originalmente el hombre, lo que significa el concepto bíblico de paraíso es esa situación. Entonces, esta metahistoria encuentra su expresión más adecuada en el libro del Génesis, en el paraíso. El hombre está hecho como imagen de Dios. A la pregunta de en qué consiste ser tal imagen, el Antiguo Testamento no da ninguna respuesta teórica, sino que dice, el hombre es semejante a Dios, en que es capaz de reinar sobre el mundo. Entonces, este es un punto de mucha importancia, porque la situación primitiva del hombre, el sábado, la situación primitiva del hombre, y creo que por eso con esto podemos hasta dejarlo aquí, aunque lo que a continuación es muy buena, es esto. El hombre es semejante a Dios en que es capaz de reinar sobre el mundo. Y en parte lo que Guardini va a desarrollar en los parrafitos, digo parrafitos porque no son tan grandes, siguientes, y desarrolla muy bien en el libro del que ya les hablé al principio, también de este mismo autor. Este señorío no es soberano, sino otorgado. El hombre reina como lugarteniente de Dios. Ello se expresa, entre otras cosas, en la ordenación temporal que se da en la actividad, a la actividad humana. En los capítulos 1 y 2 del Génesis, un poema didáctico que no tiene nada que ver con problemas científicos del origen del mundo y de la vida, sino que es más bien desarrolla ideas puramente religiosas, dice: en la forma de una imagen que Dios, como un gran artífice, cumplió su obra a lo largo de 6 días, pero el séptimo descansó. Igualmente, el hombre había de cuidar durante 6 días el jardín del Edén, esto es, el mundo que se encontraba en la paz de la gracia y el amor divino, cumpliendo en él su trabajo, pero el séptimo día debía descansar. Ya vemos ahí más o menos una especie de resumen desde el libro del Génesis y de la situación del hombre en el paraíso. Con eso el ritmo de que hablamos, la ley de la semana queda enraizada en los fundamentos de la creación. Es decir, lo que habíamos visto como una expresión cultural está también enraizado en el libro del Génesis. Y la expresión cultural de este ordenamiento de los días y demás, que Guardini lo hace ver no solo como la semana y ya, sino también como el tiempo en el que la Tierra gira alrededor del Sol, los meses, o no expresa necesariamente los meses, pero sí la experiencia que hace la Tierra cuando gira en torno al Sol, del verano, el invierno, el otoño y así, las etapas, y cómo se va entrando eso a un núcleo más pequeño, la semana, y cómo en la semana los días, y cómo el sábado, el domingo son centro, porque son el día del descanso. Con eso el ritmo del que hablamos, la ley de la semana, queda enraizada en los fundamentos de la creación. Es decir, eso está en el paraíso. Por un lado aparece como una ley natural que brota de la esencia de la vida creada por Dios. Es decir, el sol, el libro del Génesis lo evidencia, que entra el sol y sale el sol y pasó una noche y pasó una mañana, y como lo va diciendo así de manera muy bella. Y ese es ese ritmo. Pero por otro lado también como ley religiosa que subordina el ejercicio de la soberanía del hombre a la voluntad del auténtico Señor. Por eso les decía que este punto es muy importante para enriquecer el domingo, para enraizar el domingo. Sobre lo natural y demás es más pasable. Eso puede ir y venir. Eso puede ser más concesión humana, en el sentido de que modificable, sin mayor. Pero esto último, pero no menos importante, es de importancia muy, muy grande. Pero por otro lado, también como ley religiosa, que subordina el ejercicio de la soberanía del hombre
a la voluntad del auténtico Señor. Eso en el sábado. Eso se vivencia en el sábado. Y dice Guardini, y les decía que esto era muy importante y lo voy a leer nuevamente, el hombre es semejante a Dios en que es capaz de reinar sobre el mundo. Génesis 1:26. Y entonces vuelvo a esta expresión. Pero por otro lado también, como ley religiosa que subordina el ejercicio de la soberanía del hombre a la voluntad del auténtico Señor. Esos dos puntos se enriquecen. En el último en las últimas parte es sobre el sábado. Aquí la realidad a grosso modo así. Y aquí la exposición. El sábado viene a ser ese día en el que se vivencia ese señorío de Dios, en el que el hombre que participa de este don de Dios se rinde ante el que le entrega dicho don, ante el que le da el gran talento de ser él también, no voy a decir Dios, pero sí soberano sobre la creación. Y ese día él lo rinde ante Dios. En la situación, continúa Guardini, primitiva, pues, el descanso del séptimo día significa algo diverso que en la ordenación del Antiguo Testamento. Entonces, miren aquí algo importante. En la situación primitiva, pues, el descanso del séptimo día significa algo diverso que la ordenación del Antiguo Testamento. Allí el trabajo no es todavía un yugo como aquí. Entonces, porque no ha ocurrido el pecado, este punto está diferenciado. Está diferenciado porque en el paraíso no hay todavía pecado. Cuando se habla del sábado en la revelación judía, ya está el pecado. Entonces dice Guardini, en la situación primitiva, pues el descanso del séptimo día significa algo diverso que en la ordenación del Antiguo Testamento. Allí el trabajo no es todavía un yugo como aquí, es decir, allí en el paraíso no es un yugo como aquí, en el tiempo que vivimos, en el tiempo judeo-cristiano ahora, en el tiempo de los judíos, si pudiera decir ese aquí con toda propiedad. Lo que hace el hombre en los 6 días de trabajo es ejercicio de soberanía. Una soberanía que está en armonía con la voluntad de Dios y por tanto también con las ordenaciones de la naturaleza. Es decir, aquí está todo sumamente ordenado. Lo que hace el hombre en los 6 días de trabajo es ejercido, o pudiéramos cambiar porque creo que la palabra aquí está mal, es ejercicio de soberanía. Aquí dice ejercido de soberanía. Bueno, en fin, no me detengo en las palabras, que se entiende claro. Una soberanía que está en armonía con la voluntad de Dios y por tanto también con la ordenación de la naturaleza, porque la naturaleza es dada de Dios. Es dada de Dios y en la situación del paraíso no hay desorden. Porque nosotros creemos que el desorden que ahora hay entre la naturaleza, entre la voluntad entre la naturaleza y su desarrollo y su influencia sobre el hombre, a veces violentándolo, así juzgamos quizás la situación, pero no era así en el estado primitivo, porque todo estaba en la voluntad de Dios. Y hasta el punto de que cuando en la palabra de Dios se habla de este hecho que se da, porque Dios así lo reordena con su poder en la historia luego del pecado, cuando se quiere hablar siempre de ese orden demasiado crédulo, hay que tener cuidado, puesto que Pablo llega a decir que las mismas criaturas están sometidas a la frustración, no porque ellas tiendan a ello, sino por aquel que las sometió. Es decir, hay un desorden, la creación entera está expectante de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ella estaba, en su sentido primigenio, dispuesta para esto. Y ella sigue teniendo latente esta disposición. Pero no encuentren los hombres a los hijos de Dios, sino que encuentren los hombres, ¿a quiénes?
a los que, contrariamente a Dios, situación del pecado, y se verá también en los videos más de adelante, se aclarará esta idea, hay toda esta desvinculación, esta correspondencia, es el caos, es la debacle, es el pecado que prima sobre el mundo y su realidad. Entonces, vamos a ver dónde me quedé. El hombre en los 6 días de trabajo es ejercicio de Dios y por tanto también en las ordenaciones de la naturaleza. Cumple su obra en la alegría del crear, entre cosas y energías que se captan, adaptan fácilmente a su voluntad. La naturaleza bien dispuesta en relación con el hombre. Y el hombre bien dispuesto con la naturaleza. Es decir, aquí era una cosa armoniosa. Aquí todo estaba en su sitio. Si hablamos de 3 realidades, Dios, por poner en un lugar adecuado, o puedo decir la naturaleza y el hombre, o mejor, Dios, el hombre y la naturaleza. Entonces, Dios le cede al hombre la actividad de su señorío sobre la naturaleza. Y todo aquí es armonioso, porque el hombre responde a la voluntad de Dios. No es un títere, y se verá aquí mismo en este texto, pero está sometido al señorío de Dios. Y esta es la situación del sábado, en la cual el hombre se anonada, se sumerge en Dios. Mi genio, creo que leí esa frase en Lewis y nunca se me olvidó, en un libro que se llama El problema del dolor humano, creo que se llama el título expresamente. Dice que llega a usar esta expresión en ese libro, pero no doy más detalles porque no viene al caso y se alargaría. Es como si el hombre ante Dios tuviera que decir, mi genio se inclina ante tu genio, en el sentido de tu genio, tu soberanía, para usar las palabras adecuadas, me da a mi soberanía. Tu soberanía me hace a mí soberano sobre la naturaleza. Y aquí está todo ordenadísimo. Aquí no hay principio de contradicción, como luego harán ver los grandes maestros de la sospecha, y haciendo con ello un servicio a la realidad del pecado. Lo que pasa es que quizá nos ofuscamos y creemos que todo eso es rebatir la fe. No, eso es hacer un diálogo con lo que la fe ha tratado de expresar en su lenguaje religioso. Cuando Nietzsche habla de ciertas cuestiones, que tampoco entraré en ellas, cuando el español Unamuno habla de ciertas realidades, cuando Feuerbach, cuando este otro, el gran psicoanalista, bueno, ya por el gran psicoanalista debemos caer en la cuenta, puesto que estoy ligando los nombres y no me quiero alargar más, hablan de realidades que testimonian el pecado. Cuando Dostoyevsky habla en sus novelas de ciertos aspectos del inconsciente, de la profundidad del hombre, evidencia el pecado. Claro, Dostoyevsky desde un punto de cuño más cristiano, más en apertura a esto. Los otros normalmente con un ataque exacerbado, un ataque ferro contra la fe, ya sus razones las tendrán y considero que no buenas, aunque sí quizás con un principio de, bueno, en fin. La existencia en el paraíso no era ni la de un niño jugando, ni la de un favorito de las hadas en un cuento. El hombre debía crear una cultura cuya riqueza y grandeza ya no podemos figurar. El hombre debía crear esa cultura que se afana por crear de una grandeza que ya no podemos figurar, porque hay distorsión. Y a la hora de que se convierte en utopía. Y cuando el hombre quiere hacer el cielo en la tierra, termina siendo el infierno en la tierra. Porque la creación que el hombre quiere hacer no puede ser como él la planea. Su mente va más rápido que lo que su cuerpo y su relación con la naturaleza pueden lograr. Pero partiendo de una naturaleza que armonizaba con su voluntad, porque él mismo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, no necesitaba esa liberación del yugo del trabajo
que hoy exigimos. Eso es consecuencia del pecado. Agustín de Hipona en sus debates con los arrianos, en sus debates con la secta de los donatistas, en todos sus debates, habla mucho de esto, haciendo énfasis, a veces se le pudiera tachar algunas expresiones, pero todo esto es como parte de la dialéctica del discurso. Hay que entenderlo y hay que exonerarlo de esos caprichosos que buscan culpa donde no la hay. Hay excesos de expresión que no encajan luego en una reflexión más sosegada, pero eso es lo propio de un debate en vivo, no como los tenemos ahora, más encasillados y demás. Habla activamente sobre el pecado en el mundo y sus consecuencias sobre los que en el mundo habitan. Esos eran temas de debate, ya no, porque el mundo ya no habla de cosas profundas. Pero partiendo del yugo del trabajo, ya no, eso como consecuencia del pecado, eso es lo que hoy exigimos, pero antes no había que exigirlo porque el trabajo no era un yugo pesado sobre el hombre, como aquel merengue dominicano, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo se convirtió en castigo por el pecado del hombre, porque la naturaleza se revela contra esto, porque hay una contradicción, hay una expectación de la naturaleza que no se adecua con el hombre que la intenta dominar. Hay una situación y es la que denominamos pecado. El día del Señor así le traía ante todo esta renovación regular de sus fuerzas de que hablamos. Pero prescindiendo de esto, la exigencia que le pusieron ante Dios, la corona de su soberanía. El hombre se rinde ante Dios, entrega esa corona que Dios le ha otorgado. Se producía una calma, una amplitud y solemnidad en que se elevaba la majestad del auténtico Señor. Y esto expresa lo que debe ser nuestra adoración diaria, nuestra oración diaria, nuestro sentir diario hacia Dios y sobre todo nuestro sentir en el día del Señor. Vuelvo a leer. El día del Señor así le traía ante todo esta renovación regular de sus fuerzas, de las que hablamos. Pero, prescindiendo de esto, le exigía que le pusiera ante Dios la corona de su sabiduría. Perdón, no sé por qué digo sabiduría, de su soberanía. Se producía una calma, una amplitud y solemnidad en que se elevaba la majestad del auténtico Señor. Estos puntos hay que considerarlo abiertamente. Una calma, una amplitud y solemnidad en que se elevaba la majestad del auténtico Señor. Todo para gloria y honra de Dios. La famosa frase que utilizamos se enriquecería mucho desarrollando estos aspectos. El sábado primitivo era el día en que el hombre hablaba a Dios. No soy yo el Señor, sino tú. En este día el hombre le dice esto al Señor. No soy yo el Señor, sino tú. Es decir, reconocía lo que era evidente, pero es lo propio de la persona que ama, es lo propio de la persona que adora a Dios, decirle a Dios lo que Dios sabe, porque en este diálogo el hombre cuando se expresa vivencia lo que expresa y por eso no es banal hablar con quien se debe hablar. Es vano callar cuando se debe hablar. Por eso, si no hablamos nosotros, hablarán las piedras. Decirle a Dios esto es una expresión, es una adoración. Por eso Pablo llega a decir que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, es decir, en el corazón hay un depósito que se expresa con la boca. Y expresado por la boca incluso se hace evidente a la conciencia del hombre. Y se hace también partícipe a los demás. Esto es una cosa hermosa. Lo que he creado no es obra mía, independiente, sino servicio a tu obra, a la obra de Dios. Lo que el hombre ha hecho es servicio a la obra de Dios. El contenido de aquel primitivo Sabbat era adoración y júbilo, verdad y sagrada belleza. Estos son otros puntos que también debemos considerar
más adelante, porque enriquecen mucho nuestras actitudes ante el misterio, ante el día del Señor, para vivirlo intensamente. El contenido de aquel primitivo sabbat era adoración y júbilo, verdad y sagrada belleza. Palabras como adoración desusada, malentendida, abusamos de ella, decimos adorar cuando no estamos adorando, y no solamente por culpa nuestra, sino por la debacle que sufre el lenguaje y nada, júbilo, esta expresión muy perdida, pero tan propia y tan necesaria de lo cristiano. Verdad, expresión de todas quizás la más perdida. Y sagrada belleza. También lejísimo está todo eso de nosotros, y por eso el sábado tan obsoleto, el domingo tan vacío, tan vano, tan que aquí vienen propiamente las palabras del libro de la sabiduría. Vanidad de vanidad. El juicio que hace el Señor por el profeta Isaías, si no estoy equivocado, ¿quién pide algo de ustedes? Sus lunas llenas, sus sol, no. Ese rechazo de Dios es porque faltan estas cosas propias del espíritu del hombre, estas actitudes que fundamentan, que enriquecen la exterioridad. Porque nosotros exteriormente podemos hacer mucho, pero estar cada vez más lejos de Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así, el ritmo entero de la semana tenía otro carácter que después, entre soberanía y adoración, entre la conformación creativa del mundo y su ofrecimiento a Dios. El paraíso no tiene nada que ver con estas interpretaciones histórico-filosóficas y psicológicas con las que la época moderna destruye su esencia. Es decir, el paraíso, la idea del paraíso se ve atacada por estas ideas modernas, histórico-filosóficas y psicológicas con las que la época moderna le ataca fuertemente, para no hablar de las suciedades con que lo embarronan el semiarte y la pseudo-literatura, ese arte sobre el paraíso muy fea, muy dañina, que perturba la correcta interpretación, esa pseudo-literatura, esos que escriben cualquier cosa sin miramiento, sin ética, sin juzgar sobre lo que escriben, si es algo de valor, si es algo que se debe custodiar y de lo que se debe callar. Era una situación llena de vida, de seriedad, de gozo y de nobleza. Todo eso está perdido por el pecado, todo eso por la novedad de lo cristiano debe recuperarse, pues en Cristo somos una nueva criatura, en Cristo lo antiguo se ha hecho nuevo. Es decir, estas actitudes están latentes, están esperando ser puestas por obra. Son la obra del Espíritu, son la obra de Cristo en nosotros, ese ser cristiano. Debemos descubrir estos puntos, debemos desarrollarlos ampliamente para nuestro diario vivir. Por tanto, no podía estar ahí simplemente e ir viviendo, sino que debía decidirse sobre si iba a ejercer su soberanía según su verdad. Esto es, en obediencia respecto al auténtico Señor, o por el contrario, en rebelión contra Él. Es decir, el hombre se tiene que decidir constantemente sobre esto. Y en la modernidad también, el hombre se decide sobre esto en la vivencia adecuada del sábado o del domingo, o del domingo. Aquí se va viendo cómo el hombre está viviendo esta realidad. ¿En qué consistió la prueba? ¿Y qué significó exactamente el árbol del conocimiento del que habla el Génesis? No podemos plantearlo aquí. En todo caso, son falsos todos los simbolismos tendenciosos que lo entienden como expresión de la mayoría de edad, de la voluntad, de la libertad del conocimiento, la madurez de la sexualidad, etc. Esos son temas muy modernos, son temas que no encajan, no van ahí. No fue otra cosa sino un signo de la altura de Dios, ante el cual tenía que decidirse el hombre. El hombre tenía que realizar todo conocimiento del bien y del mal, es decir, toda forma y toda medida del desarrollo de sí mismo, pero en obediencia respecto a aquel que era sin más el bien, mejor dicho, el santo, y que le había hecho lugarteniente suyo. Pero él
no obedeció. Quiso reinar como solo se le corresponde a Dios. Por eso ha echado a perder su soberanía y la ordenación de la vida ha quedado destruida. Entonces este punto lo detenemos porque acabamos el parrafito, el texto para hoy y tenemos pendiente continuar. Vemos cómo vamos terminando en ese aspecto de lo negativo, de lo que ha sucedido, del árbol del bien y del mal, de las consecuencias ante el árbol del bien y del mal, de cómo empieza la debacle, cómo empieza el declinar, cómo esta metahistoria y que esta metahistoria llega a nosotros como historia, con una cosa que nosotros no debemos ignorar. Y si la ignoramos por desconocer el concepto o por negar el concepto, la realidad no lo expresa. Pecado, pecado, pecado original. El pecado original, el concepto del pecado, como el título del famoso libro de Søren Kierkegaard, el concepto del pecado. Aquello sobre lo que Chesterton decía que no había ningún dogma cristiano más evidente que el del pecado original. Todos nosotros somos testigos de la frustración a la que está sometida el hombre y cómo lo ha narrado Romano Guardini en este breve texto para nuestra ilustración en relación del sábado en su sentido primitivo y cómo el sábado en su sentido primitivo se quebró por el pecado. El sábado en su sentido primitivo daba continuidad a la creación en relación con Dios, una relación tripartita: Dios, hombre, naturaleza, todo en la voluntad de Dios, ordenadísimo, nada fuera de su sitio, la libertad del hombre que vivenciaba el sábado, que decía, mira, esto es tu obra, porque la tuya es la soberanía. En ese sentir de adoración del sábado, del domingo, el hombre se rendía ante Dios, se evidenciaba ante Dios, se conocía como el que en Dios estaba y del que Dios esperaba tanto. ¿Cómo esto se quiebra? El pecado original. No se va a desarrollar tan ampliamente, pues esto sería tema de otro libro, y Romano Guardini lo hace en el libro de que ya les dije, sobre los primeros capítulos del Génesis, y ahí sí pudiéramos desarrollarlo más ampliamente, ese aspecto que en este libro con relación al sábado no se va a ver tan ampliamente. Y nada, así terminamos en un tonito un poquito, cónchale, pecado, pecó Adán, pecó Eva, y nosotros estamos aquí como padeciendo el pecado que ellos también padecieron. Entonces, pero en Cristo todo ha sido novedoso para que no nos vayamos tan tristongos o tan tristes. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, disculpen lo largo, sé que el tiempo es complicado, pero no he querido hacerlo, no he querido escatimar el tiempo sobre cosas tan importantes. Si te gustó este video, te animo a compartirlo, a comentar, a darle me gusta, a hablar del canal con otros, a dialogar sobre el contenido de este canal, que te das cuenta que en muchas partes no es mío, sino que es la lectura de otros autores y algunas que otras palabritas con muchas vueltas mías, pero sobre todo con un contenido que he recibido yo de los grandes autores que he tenido la dicha de comprar y gastar en ellos mi dinero. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga, haga brillar su rostro sobre ti, te dirija su mirada y te conceda la paz.